El 31 de agosto de 1997, el mundo se despertó con la noticia de la muerte de la princesa Diana. Para millones de personas se sintió irreal. Diana no era solo una exmiembro de la familia real británica. Se había convertido en una figura global, una mujer con la que la gente se conectaba debido a su dolor, su bondad, su belleza y su lucha pública por encontrar la paz. Su muerte llenó las pantallas de televisión, los periódicos y las conversaciones en todo el mundo. Pero en ese mismo auto, en esa misma noche, otra vida también terminó. Su nombre era Dodi Fayed. Para muchas personas, Dodi es recordado solo como el hombre que estuvo con Diana en sus días finales. Es recordado como su último compañero, su romance de verano, el hombre sentado a su lado en el auto que se estrelló en París. Pero antes de esa noche, antes del Hotel Ritz, antes del túnel, antes de las fotografías que lo hicieron conocido para el mundo, Dodi tenía su propia vida, sus propias luchas y su propia historia. Nació en la riqueza, pero su vida no fue simple. Tuvo privilegios, pero también vivió bajo presión. Tenía acceso al lujo, a gente famosa, a lugares costosos y a círculos poderosos, pero pasó gran parte de su vida tratando de ser reconocido como algo más que solo el hijo de un padre rico y poderoso. Esa es la parte de la historia de Dodi Fayed que a menudo se omite. Su vida no se trató solo de Diana. Su tragedia no comenzó en París. Comenzó mucho antes, en una familia donde el amor, la ambición, el dinero y las expectativas estaban todos mezclados. Nació en un mundo donde la gente tenía todo por fuera, pero donde la felicidad personal no estaba garantizada. Dodi Fayed nació el 15 de abril de 1955 en Alejandría, Egipto. Su nombre completo era Emad el-Din Mohamed Abdelmenahem Fayed. Para el mundo más tarde sería conocido simplemente como Dodi. Su padre era Mohamed Al-Fayed, un hombre que más tarde se convertiría en uno de los empresarios más famosos de Gran Bretaña. Mohamed llegaría a poseer Harrods, el Ritz Paris y el Fulham Football Club. Era un hombre de enorme ambición, alguien que quería no solo dinero, sino reconocimiento, estatus y aceptación. La madre de Dodi era Samira Khashoggi. Ella provenía de la conocida familia Khashoggi, una familia conectada con la riqueza, la influencia y la atención internacional. A través de ambos padres, Dodi nació en un mundo de privilegios y conexiones poderosas. Desde afuera, parecía el comienzo de una vida perfecta, pero la riqueza no protege a un niño de la distancia emocional. Un nombre familiar famoso no siempre crea un hogar feliz, y el privilegio puede ocultar problemas que la gente común no ve. Los padres de Dodi se separaron cuando él era muy joven. Su vida familiar se dividió temprano y esa separación se convirtió en uno de los primeros hechos importantes de su vida. Antes de tener edad suficiente para entender el dinero o el estatus, ya había experimentado la realidad de una familia rota. Esto es importante porque nos ayuda a comprender al hombre en el que más tarde se convirtió. La vida de Dodi estuvo llena de movimiento. Se movía entre países, escuelas, hogares y círculos sociales. Vivió en lugares que mucha gente sueña con visitar. Pero el movimiento constante también puede crear un sentimiento de no pertenecer completamente a ningún lugar. Una persona puede estar rodeada de lujo y aún así sentirse inquieta por dentro. Para un niño, lo que más importa no es la riqueza, es la estabilidad. Es la sensación de que el hogar es seguro, de que el amor es constante y de que la gente a tu alrededor permanecerá allí. Dodi tuvo privilegios, pero su vida temprana no le dio un sentido de familia simple u ordinario. A medida que crecía, su padre se volvía más poderoso y exitoso. Mohamed Al-Fayed estaba construyendo un imperio. No era un hombre que quisiera quedarse en un segundo plano. Quería ascender, y lo hizo. Con el tiempo, su nombre se conectó con algunos de los símbolos de lujo más reconocibles de Europa. Harrods no era solo una tienda por departamentos, era una institución británica. El Ritz Paris no era solo un hotel, era un símbolo de elegancia y prestigio del viejo mundo. El Fulham Football Club le dio a Mohamed otro lugar en la vida pública británica. Estas cosas mostraban lo lejos que había llegado Mohamed Al-Fayed, pero para Dodi
también crearon una posición difícil. Cuanto más poderoso se volvía su padre, más difícil era para Dodi ser visto por separado de él. Esta es una de las luchas centrales de la vida de Dodi. No era un hombre pobre tratando de sobrevivir. No era un hombre sin oportunidades. Tuvo muchas oportunidades que la mayoría de la gente nunca recibe. Pero también tuvo que vivir con un nombre que lo precedía a donde quiera que fuera. La gente conocía a su padre. La gente conocía el dinero. La gente conocía el estilo de vida. Antes de que Dodi pudiera presentarse, muchas personas ya habían decidido quién era él. Era el hijo del multimillonario. Esa etiqueta lo siguió. Le abrió puertas, pero también lo atrapó. Le dio acceso, pero hizo que la gente cuestionara si sus logros eran realmente suyos. Le dio atención, pero no siempre respeto. Este tipo de presión es difícil de explicar porque no parece dolorosa desde afuera. La gente ve los autos, los hoteles, las fiestas, la ropa costosa y los amigos famosos. Asumen que una persona que vive así no puede estar luchando. Pero la lucha emocional no se limita a las personas sin dinero. A veces, el privilegio crea su propia clase de soledad. Dodi era el hijo mayor. En una familia construida alrededor de la ambición, esa posición conlleva un peso. A menudo se espera que un hijo mayor represente a la familia, continúe el nombre del padre y esté a la altura de cierta imagen. No siempre se le permite fallar en silencio. Sus errores son notados, sus elecciones son juzgadas, su identidad se conecta con la reputación de la familia. Dodi creció dentro de esa expectativa. Fue educado en entornos de élite, asistió a escuelas conectadas con la riqueza, la disciplina y la sociedad internacional. Estas instituciones estaban destinadas a preparar a los jóvenes para vidas poderosas. Lo colocaron cerca de personas de familias influyentes y le enseñaron a moverse a través de círculos privilegiados. Pero estar cerca de la sociedad de élite no siempre significa ser aceptado por ella. Esto es especialmente importante en la historia de la familia Fayed. Mohammed Al-Fayed pasó gran parte de su vida tratando de ser aceptado por la élite británica. Poseía instituciones británicas, invertía en la sociedad británica y vivía entre personas poderosas. Pero la aceptación nunca fue simple. A menudo siguió siendo un forastero, admirado por su riqueza, pero no completamente bienvenido en el mundo al que quería ingresar. Dodi heredó esa posición complicada. Tenía dinero, pero el dinero por sí solo no le daba pertenencia. Tenía estatus, pero el estatus no siempre traía respeto. Tenía acceso a círculos de élite, pero el acceso no es lo mismo que la aceptación. Esto moldeó la forma en que la gente lo veía y probablemente la forma en que se veía a sí mismo. Durante gran parte de su vida, Dodi pareció estar buscando una identidad propia. Quería ser más que el hijo de su padre, quería ser tomado en serio, quería ser conocido por algo que le perteneciera, no algo que le fuera entregado a través de la riqueza familiar. Esa búsqueda lo llevaría más tarde a la industria cinematográfica. Lo llevaría a Hollywood, donde la imagen, la fama y el estatus son parte de la vida cotidiana. Lo llevaría a relaciones con mujeres que eran hermosas, famosas y conectadas con el mismo mundo de glamour que siempre había vivido. Pero antes de todo eso, la base ya se había establecido. Dodi era un hombre moldeado por el privilegio, pero también por la separación. Estaba rodeado de comodidad, pero no siempre de estabilidad. Tenía un padre poderoso, pero ese poder hacía que fuera más difícil para él valerse por sí mismo. Pertenecía a círculos adinerados, pero aún llevaba la inseguridad de alguien que intentaba demostrar que importaba más allá de su apellido. Por eso su historia es más compleja de lo que la gente suele pensar. Es fácil mirar a Dodi Fayed y ver solo dinero. Es fácil reducirlo a yates caros, hoteles de lujo, mujeres famosas y los días finales con Diana. Pero detrás de esa imagen había un hombre que pasó gran parte de su vida siendo definido por otros. Primero por su padre, luego por Diana, y finalmente por la tragedia en París. Antes de que el accidente lo hiciera parte de la historia, Dodi ya estaba viviendo con una lucha más silenciosa. Estaba tratando de convertirse en alguien por derecho propio. Esa pregunta lo siguió hasta la edad adulta. ¿Podría Dodi Fayed construir su propio nombre? ¿Podría salir de la sombra de su padre? ¿Podría ser recordado por algo más que riqueza,
romance y escándalo. La siguiente parte de su vida lo llevaría hacia el cine, Hollywood y el mundo de la imagen pública. Era un mundo donde una persona podía reinventarse, donde el dinero podía abrir puertas y donde la fama parecía lo suficientemente cerca como para tocarla. Para Dodi, parecía una oportunidad para finalmente crear su propia identidad. Pero incluso allí, en un mundo construido sobre sueños, descubriría que no es fácil escapar de un nombre que ya habla más fuerte que el suyo. Dodi Fayed creció con un nombre que tenía peso antes de que fuera lo suficientemente mayor como para decidir lo que ese nombre significaba para él. En familias comunes, una persona joven crece lentamente hasta la edad adulta. Cometen errores, encuentran sus intereses, eligen a sus amigos y gradualmente descubren quiénes son. Pero en familias construidas alrededor del dinero, el estatus y la atención pública, la infancia puede sentirse diferente. Un hijo no es solo un hijo. Se convierte en un reflejo de la familia. Su comportamiento, su educación, sus amistades e incluso su futuro están conectados a una imagen más grande. Para Dodi, esa imagen fue moldeada principalmente por su padre. Mohamed Al-Fayed no era un hombre tranquilo. No era el tipo de padre cuya presencia se quedaba en un segundo plano. Era ambicioso, poderoso y profundamente decidido a ser reconocido. Quería ascender desde Egipto a los círculos más altos de la sociedad británica y europea. Y con el tiempo hizo exactamente eso. Pero cuanto más alto ascendía Mohamed, más complicada se volvía la vida de Dodi. Para muchas personas, Dodi parecía un joven con todas las ventajas. Tenía dinero detrás de él, tenía acceso a escuelas de élite, podía moverse entre países con facilidad, podía entrar en habitaciones que la mayoría de la gente nunca vería. Pero el privilegio también lo colocó en una posición difícil, porque casi todo lo que tenía parecía provenir de su padre. La riqueza de su padre abría las puertas. El nombre de su padre atraía la atención. La ambición de su padre moldeaba el camino. Y lentamente, Dodi se hizo conocido no primero como él mismo, sino como el hijo de Mohamed Al-Fayed. Esa etiqueta lo siguió a todas partes. Lo siguió en Londres, lo siguió en París, lo siguió en reuniones sociales, círculos de negocios y más tarde en Hollywood. No importaba a dónde fuera, la gente conocía el dinero antes de conocer al hombre. Este es un tipo difícil de identidad con la que vivir. Da comodidad, pero también crea dudas. Cuando la gente te da la bienvenida, te preguntas si te están dando la bienvenida a ti o a la fortuna detrás de ti. Cuando la gente te elogia, te preguntas si están elogiando tu trabajo o tu apellido familiar. Cuando la gente se queda cerca de ti, te preguntas si se preocupan por ti o por el mundo al que puedes darles acceso. La vida de Dodi llevó esa pregunta una y otra vez. ¿Qué era verdaderamente suyo? Sus hogares estaban vinculados a su padre. Su estilo de vida estaba vinculado a su padre. Su imagen pública estaba vinculada a su padre. Incluso sus oportunidades a menudo se veían a través de la misma lente. Y esto hacía que fuera más difícil para él construir una identidad separada. Para muchos jóvenes, el éxito significa elevarse por encima de donde vinieron. Para Dodi, el éxito significaba demostrar que era más que de donde vino. Eso no es tan fácil como suena, porque cuando una persona nace en la riqueza, la gente a menudo deja de buscar la lucha. Asumen que la historia ya está resuelta. Ven lujo y creen que no puede haber dolor detrás de él. Ven autos caros y piensan que no puede haber inseguridad. Ven los hoteles, los yates, los amigos famosos y las mujeres hermosas, y deciden que un hombre como Dodi no tiene derecho a sentirse perdido. Pero el dinero puede resolver muchos problemas sin responder la pregunta más importante: ¿quién soy yo sin todo esto? Esa pregunta moldearía silenciosamente la edad adulta de Dodi. El imperio de su padre continuó creciendo. Mohamed Al-Fayed se conectó con algunos de los símbolos de riqueza y prestigio más famosos de Europa. Harrods lo colocó en el centro del lujo británico. El Ritz Paris lo conectó con el viejo glamour europeo. Estas no eran solo propiedades, eran declaraciones de llegada, pero también revelaron algo doloroso sobre la posición de la familia Fayed. Mohamed podía comprar instituciones, podía poseer edificios llenos de historia, podía recibir a gente poderosa
emplear a miles, aparecer en periódicos y convertirse en uno de los empresarios más reconocidos de Gran Bretaña. Pero la aceptación total por parte de la élite británica siguió siendo difícil. Ese rechazo importaba. Le importaba a Mohammed y le importaba a Dodi porque creció dentro de la atmósfera emocional creada por él. La familia Fayed tenía dinero, pero no eran la vieja aristocracia británica. Tenían influencia, pero aún eran tratados por muchos como forasteros. Podían poseer símbolos británicos famosos, pero la propiedad no borraba la sospecha, el prejuicio de clase o la distancia social. Dodi heredó esa contradicción. Podía vivir como un aristócrata, pero no era verdaderamente aceptado como tal. Podía moverse a través de espacios de élite, pero aún llevaba la sensación de que la gente lo estaba juzgando por detrás de sonrisas educadas. Podía pertenecer al mundo del lujo, pero no necesariamente al mundo del respeto heredado. Esta es una de las razones por las que su historia importa. Muestra que la riqueza y la pertenencia no son lo mismo. El padre de Dodi quería reconocimiento. Dodi quería identidad. Estos dos deseos estaban conectados, pero no eran idénticos. Mohammed quería que el mundo reconociera el poder de la familia. Dodi quería ser visto como una persona más allá de ese poder. Pero cuanto más famoso se volvía Mohammed, más difícil se volvía eso para su hijo. Hay una tranquila tragedia en ser el hijo de un padre muy poderoso. Tu vida puede ser más fácil en aspectos materiales, pero tu identidad es a menudo más difícil de proteger. La gente te compara. La gente espera que continúes algo que no construiste. La gente te mide contra una figura más grande que la vida. Y si tienes éxito, dicen que fue por tu familia. Si fallas, dicen que desperdiciaste lo que se te dio. Dodi vivió dentro de ese tipo de juicio. No era conocido como un hombre hecho a sí mismo y trabajador como su padre quería ser visto. No era conocido como una figura pública seria. A menudo se le describía a través de su estilo de vida, sus relaciones, sus gastos y sus conexiones. El mundo lo veía como encantador, adinerado y privilegiado, pero no siempre como sustancial. Esa imagen lo seguiría durante años. Y quizás Dodi lo sintió. Quizás entendió que a la gente le gustaba estar cerca de él, pero no siempre lo tomaba en serio. Quizás sabía que su presencia atraía atención, pero no necesariamente respeto. Quizás por eso se sintió atraído por mundos donde la imagen podía convertirse en significado. El cine era uno de esos mundos. La industria cinematográfica le dio a Dodi la oportunidad de alejarse de ser solo un heredero. Le dio un espacio donde podía adjuntar su nombre a proyectos, conocer a gente creativa y moverse entre estrellas por razones que no eran solo sociales. La producción cinematográfica le permitía decir, de alguna manera, que estaba construyendo algo. No fue un escape completo de la influencia de su padre, porque el dinero y el respaldo familiar todavía jugaban un papel, pero era una dirección. Era un intento. Era un lugar donde Dodi podía imaginarse a sí mismo como más que el hijo de Mohammed al-Fayed. Para alguien como Dodi, eso importaba. No necesitaba fama en el sentido ordinario, ya tenía atención. Lo que necesitaba era una razón para que esa atención se sintiera ganada. Hollywood ofrecía esa posibilidad. Era un lugar donde el trasfondo podía reescribirse, donde la gente se reinventaba todos los días, donde la imagen no era una debilidad sino una moneda. En Hollywood, estar rodeado de riqueza y glamour no era inusual, era parte de la cultura. Para Dodi, este mundo debió haberse sentido familiar y prometedor al mismo tiempo. Podía moverse entre actores, productores, modelos y poderosas figuras del entretenimiento. Podía asistir a fiestas donde la fama era normal. Podía ayudar a dar existencia a películas. Podía estar cerca del tipo de reconocimiento que no dependía solo del imperio de su padre. Pero incluso en Hollywood no era completamente libre, porque la misma pregunta lo siguió allí. ¿Estaba siendo tomado en serio por talento o por dinero? ¿Era respetado como productor o bienvenido como financiero? ¿Estaba construyendo su propio nombre o simplemente colocando su nombre heredado en otro mundo glamoroso? Esta incertidumbre se convirtió en parte de la imagen de Dodi. Estuvo conectado a películas importantes, incluyendo Chariots of Fire, una película que se hizo internacionalmente respetada y ganó un gran reconocimiento.
Pero la memoria pública no convirtió a Dodi en una figura célebre del cine. Estuvo presente cerca del éxito, pero no fue completamente transformado por él. Su nombre apareció alrededor del cine, pero no se convirtió en la identidad que finalmente lo liberó. Eso es doloroso, de una manera muy humana. Estar cerca de algo grandioso, pero no ser recordado como grandioso. Ayudar a entrar en un mundo de creatividad, pero aún ser visto principalmente a través del dinero. Estar al lado del éxito, pero no hacer que ese éxito se convierta completamente en tuyo. Este patrón se repetiría a lo largo de la vida de Dodi. Estaría cerca de la fama, cerca del amor, cerca del respeto, cerca de la reinvención. Pero algo siempre le impedía convertirse por completo en la persona que parecía estar tratando de ser. En público, Dodi parecía relajado, elegante y seguro. Tenía el aspecto de un hombre que pertenecía a todas partes, pero su vida sugiere una inquietud más profunda. Se movía a menudo. Estaba conectado a diferentes ciudades, diferentes mujeres, diferentes grupos sociales, diferentes proyectos. Siempre había movimiento a su alrededor. El movimiento puede parecer emocionante desde afuera, pero a veces una persona sigue moviéndose porque quedarse quieto lo obligaría a enfrentar lo que falta. Para Dodi, lo que parecía faltar era un sentido estable de sí mismo. Tenía la vida de un hombre rico, pero parecía querer el reconocimiento de un hombre hecho a sí mismo. Tenía el entorno de un príncipe, pero no un trono propio. Tenía oportunidades, pero luchaba por convertirlas en un legado separado de su padre. Y detrás de todo esto estaba Mohamed Al-Fayed, un padre que lo amaba, pero cuya presencia era enorme. Un padre que podía proporcionar cualquier cosa, pero cuyo poder hacía que la independencia fuera difícil. Un padre cuyas ambiciones crearon un mundo para Dodi, pero también hicieron que ese mundo fuera difícil de escapar. Esto no significa que Dodi fuera solo una víctima. Tomó decisiones, disfrutó del lujo, vivió con privilegios que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Podía ser descuidado, romántico, impulsivo y atraído por la atención. Pero esos hechos no borran el patrón emocional subyacente. Dodi Fayed era un hombre tratando de volverse real en un mundo donde todos ya lo veían como una imagen: el hijo rico, el playboy, el productor, el hombre con acceso, el hombre con mujeres famosas, el hombre cuya vida parecía más fácil de lo que probablemente se sentía. A medida que pasaban los años, esta imagen se hizo más fuerte. Cuanto más se movía por círculos glamorosos, más lo veía el público como parte de ese mundo. Pero el glamour puede convertirse en una trampa. Una vez que la gente decide que solo eres un hombre rico que disfruta de la vida, deja de preguntar qué estás buscando. Y Dodi estaba buscando. Buscó a través del cine, buscó a través de las relaciones, buscó a través del estatus, buscó a través del tipo de vida pública donde ser visto a veces podía sentirse como ser valorado. Pero ser visto no es lo mismo que ser conocido. Esa diferencia se convertiría en el centro de su tragedia, porque en las semanas finales de su vida, Dodi se volvería más visible que nunca. El mundo entero de repente conocería su rostro. Todos los periódicos se preocuparían por dónde iba, qué vestía, a quién amaba y si había comprado un anillo. Para un hombre que había pasado años tratando de salir de la sombra de su padre, podría haber parecido el momento en que el mundo finalmente lo notó. Pero la atención no llegó debido a su trabajo, no llegó debido a sus películas, no llegó porque el mundo finalmente quisiera entenderlo. Llegó por Diana. Y una vez más, Dodi se encontraría al lado de alguien cuya fama era mucho mayor que la suya. Primero, había vivido bajo la sombra de su padre. Luego, viviría bajo la luz de una princesa. Y esa luz sería tan brillante que casi lo borraría. Antes de que Diana entrara en su vida, Dodi intentó construir un mundo donde pudiera ser más que un heredero. Ingresó al cine, se movió por Hollywood y se rodeó de personas que vivían de la imagen y la fama. Pero cuanto más se adentraba en ese mundo, más se convertía su vida personal también en parte de la historia. El siguiente capítulo de la vida de Dodi Fayed no estaría moldeado solo por películas. Estaría moldeado por mujeres, romance, promesas, vergüenza pública y la creciente imagen de un hombre que parecía tenerlo todo, pero que no podía aferrarse a la estabilidad. Y mucho antes de que el mundo lo viera junto a Diana,
otra mujer lo acusaría de traición. Su nombre era Kelly Fisher, y su historia revelaría que para cuando Dodi conoció a Diana, su vida ya era mucho más complicada de lo que el público jamás entendió. Para cuando Dodi Fayed entró en el mundo del cine, ya llevaba la pregunta que lo había seguido durante la mayor parte de su vida. ¿Podría llegar a ser conocido por algo propio? El cine parecía ofrecerle esa oportunidad. Era un mundo construido sobre sueños, nombres, rostros e imágenes. Era un lugar donde la gente podía reinventarse, donde el pasado de una persona podía reescribirse bajo luces brillantes, donde el dinero podía convertirse en influencia y la influencia podía convertirse en reconocimiento. Para Dodi, la industria cinematográfica no era solo un interés comercial. Era un posible escape de ser visto solo como el hijo de Mohammed Al-Fayed. Se involucró en la producción cinematográfica y estuvo conectado a varios proyectos. El más famoso fue Chariots of Fire, una película que se convirtió en un gran éxito y ganó el premio de la Academia a la mejor película. El nombre de Dodi estuvo vinculado a ese éxito, y por un momento pareció que el cine podría darle la identidad separada que quería. Pero eso no sucedió completamente. La gente no comenzó a hablar de Dodi como uno de los grandes productores de cine de su generación. Su nombre no se convirtió en un símbolo de logro artístico. Incluso cuando estuvo cerca del éxito, la atención pública a menudo volvió a las mismas cosas en las que siempre se había centrado: su padre, su dinero, su estilo de vida y sus relaciones. Esa se convirtió en una de las decepciones silenciosas de su vida adulta. Estaba cerca de gente importante, cerca de habitaciones glamorosas, cerca de películas exitosas, cerca de la fama. Pero estar cerca de algo no es lo mismo que ser definido por ello. Dodi tuvo acceso al mundo del cine, pero nunca pudo usarlo por completo para escapar de la imagen que lo seguía. Para muchas personas, siguió siendo el heredero adinerado que se movía por Hollywood porque el dinero de su familia se lo permitía. Fuera justo o no ese juicio, moldeó la forma en que era visto, y para alguien que ya estaba buscando su propia identidad, ese tipo de imagen puede volverse agotador. Hollywood le dio a Dodi un escenario, pero no le dio la única cosa que parecía necesitar más: un lugar claro propio. Se movió a través del mundo del entretenimiento con la misma mezcla de confianza, de incertidumbre que marcó gran parte de su vida. Tenía estilo, tenía encanto, podía entrar fácilmente en espacios sociales de élite, sabía cómo estar cerca de gente famosa. Pero detrás de esa facilidad, todavía había una pregunta que el dinero no podía responder. ¿Qué pensaría la gente de él si el dinero no estuviera allí? Esta pregunta es importante porque también moldeó su vida personal. Los romances de Dodi a menudo estuvieron conectados al mismo mundo de belleza, fama y atención pública. Se sintió atraído por mujeres que eran glamorosas, visibles y admiradas. Esto tenía sentido para un hombre que vivía en un mundo donde la imagen importaba, pero también significaba que su vida privada rara vez era verdaderamente privada. Sus relaciones se convirtieron en parte de su identidad pública. Era visto como un playboy, un hombre que se movía de una mujer a otra, un hombre rodeado de modelos, actrices, fiestas y escenarios caros. Esa imagen pudo haber parecido emocionante desde afuera, pero también lo hacía más difícil de tomar en serio. Cuanto más lo veía la gente a través del romance y el glamour, menos parecían interesados en comprenderlo como persona. En 1986, Dodi se casó con la modelo estadounidense Susan Gregar. El matrimonio fue breve, terminó en meses. Para la mayoría de la gente, se convirtió en solo otro detalle en la imagen de un hombre rico que vivía una vida romántica, rápida e inestable. Pero si miramos el patrón más grande de la historia de Dodi, revela algo más. Dodi parecía querer conexión, pero la estabilidad no le llegaba fácilmente. Un matrimonio corto no define una vida. Muchas personas cometen errores en el amor. Muchas relaciones comienzan con esperanza y terminan rápidamente. Pero para Dodi, estos fracasos personales no estaban ocultos en un mundo privado ordinario. Se convirtieron en parte de una imagen pública que lo seguía. No era simplemente un hombre cuyo matrimonio terminó. Era un hombre adinerado cuyo matrimonio terminó, y eso hacía que la historia fuera más fácil de reducir a chismes para los extraños. Aquí es donde la vida de Dodi se vuelve más complicada.
tenía un privilegio real y también tenía una inestabilidad emocional real. Podía vivir en el lujo, pero el lujo no hacía que sus relaciones fueran más fuertes. Podía impresionar a la gente, pero impresionar a alguien no es lo mismo que construir confianza. Podía entrar en círculos glamorosos, pero el glamour no le enseña a una persona cómo quedarse. A lo largo de los años, la vida romántica de Dodi continuó atrayendo la atención. Estuvo vinculado a mujeres de los mundos de la moda, el cine y la celebridad. Para algunos, esto lo hacía parecer poderoso y deseable. Para otros, lo hacía parecer poco serio, un hombre que usaba la riqueza para moverse a través de relaciones sin consecuencias. La verdad fue probablemente más complicada que cualquiera de las dos versiones. Dodi no era simplemente un villano en su vida personal, y no era simplemente un hombre inocente incomprendido por todos. Era humano, podía ser encantador, podía ser generoso, también podía ser descuidado, podía hacer promesas que se volvían difíciles de mantener, podía darle esperanza a la gente y luego alejarse de ellos cuando su atención cambiaba. Y en 1997, una relación expondría este lado de su vida más públicamente que nunca. Su nombre era Kelly Fisher. Era una modelo estadounidense, y según informes públicos, ella y Dodi habían estado en una relación seria antes de que se conociera su romance con Diana. Fisher afirmó que Dodi le había prometido matrimonio. Dijo que se habían discutido planes de boda y que ella había hecho sacrificios personales y profesionales debido a la relación. Luego, en el verano de 1997, aparecieron fotografías que mostraban a Dodi con la princesa Diana. Para el mundo, esas fotografías fueron impactantes y fascinantes. Para Kelly Fisher, fueron humillantes. De repente, el hombre con el que creía que se iba a casar estaba siendo visto en todo el mundo con una de las mujeres más famosas vivas. No fue una ruptura silenciosa, no fue una decepción privada. Se desarrolló frente a cámaras, periódicos y millones de extraños. Fisher presentó una demanda contra Dodi, acusándolo de romper promesas relacionadas con su relación. Su abogada celebró una conferencia de prensa pública, y la historia se convirtió en parte de la tormenta mediática que rodeaba a Dodi y Diana. Este momento importa porque muestra que Dodi no entró en la historia de Diana con un historial emocional limpio. Su vida ya era complicada. Ya había una mujer que se sentía traicionada, ya había escándalo, ya había vergüenza pública. Y también muestra algo sobre la velocidad peligrosa de su vida. En un momento estaba vinculado a Kelly Fisher, al siguiente fue fotografiado con Diana. Una relación no había terminado completamente a los ojos del público antes de que otra se convirtiera en noticia mundial. Esto creó una imagen de Dodi como impulsivo e inestable. Para las personas que ya lo veían como un playboy rico, el episodio de Kelly Fisher pareció confirmar lo que creían. Fue tratado como un hombre que podía moverse de una mujer a otra porque la riqueza lo protegía de las consecuencias. Pero de nuevo, la historia más profunda es más humana. Dodi parecía perseguir el amor como si el amor pudiera completar la identidad que no podía construir a través del trabajo o el nombre familiar. Buscó significado en el romance, pero sus relaciones a menudo se vincularon al estatus, la imagen y la atención pública. Quería cercanía, pero vivía en un mundo donde la cercanía se mezclaba constantemente con el dinero, la belleza y la fama. Ese es un lugar difícil para encontrar algo real. Cuando el amor sucede en la vida ordinaria, todavía puede ser doloroso y complicado. Pero cuando el amor sucede bajo el lujo, las cámaras y la ambición social, se vuelve aún más difícil saber qué es genuino. ¿Quién ama a la persona? ¿Quién ama el estilo de vida? ¿Quién ama el acceso? ¿Quién ama la historia? Dodi vivió con esas preguntas, y la gente a su alrededor probablemente vivió con ellas también. Por eso su vida romántica es importante para el documental. No porque el escándalo por sí solo haga que una historia sea interesante, sino porque ayuda a explicar el patrón emocional de su vida. Dodi seguía buscando la conexión, pero las conexiones a su alrededor a menudo se volvían inestables, públicas y dolorosas. Su relación con Kelly Fisher se convirtió en uno de los últimos capítulos importantes antes de Diana. Mostró a un hombre rodeado de privilegios, pero no protegido del caos. Mostró que el dinero no podía mantener su vida privada en privado.
mostró que las decisiones emocionales tomadas dentro del lujo aún podían dejar heridas reales. Y luego vino Diana. Para el público, Diana apareció en la vida de Dodi como un giro dramático repentino. Era hermosa, famosa, herida y libre del matrimonio real que había definido gran parte de su vida adulta. Ya no era simplemente la princesa de Gales en el viejo sentido real. Se había convertido en algo más grande, una figura global de simpatía y fascinación. Para Dodi, Diana era diferente a cualquier otra persona. No era solo otra mujer glamorosa. No era simplemente otra modelo, actriz o figura social. Diana llevaba un tipo de fama que era casi imposible de entender. Donde quiera que fuera, el mundo la seguía. Cada sonrisa, cada vestido, cada vacación, cada amistad, cada lágrima se convirtió en propiedad pública. Estar cerca de Diana era entrar en un nivel de atención que incluso Dodi nunca había experimentado antes. Y quizás esa atención le atrajo, no solo por la fama, sino por lo que parecía significar. Estar al lado de Diana hacía que Dodi fuera visible de una manera que sus películas nunca lo habían hecho. Lo colocó en el centro de una historia global. Para un hombre que había pasado años tratando de ser visto más allá de la riqueza de su padre, Diana trajo un tipo de reconocimiento que ningún acuerdo comercial o crédito cinematográfico podía igualar. Pero vino con peligro, porque la fama de Diana no solo iluminaba a la gente, los consumía. Una vez que Dodi apareció a su lado, el mundo ya no estaba interesado en su pasado, su carrera, su infancia o su búsqueda de identidad. Quería una cosa de él, un papel en la historia de Diana. Era su amante, era su escape, era su futuro esposo, era un escándalo, era una amenaza para la imagen real, era serio o temporal. Las preguntas llegaron rápidamente y Dodi quedó atrapado dentro de ellas. Esa fue la dolorosa ironía. Había pasado años tratando de salir de la sombra de su padre, pero cuando el mundo finalmente lo notó, fue porque había entrado en la de Diana. El verano de 1997 lo cambiaría todo. Convertiría un romance privado en una obsesión pública. Colocaría a Dodi en fotografías vistas en todo el mundo. Lo acercaría más que nunca al reconocimiento que siempre pareció buscar. Pero también lo acercaría al peligro que seguía a Diana a todas partes. Las cámaras, la especulación, la persecución, la presión. Para el verano de 1997, la princesa Diana vivía en un extraño espacio entre la libertad y la exposición. Su matrimonio con el príncipe Carlos había terminado. Su lugar oficial dentro de la familia real había cambiado. Ya no estaba atrapada de la misma manera que antes, pero tampoco era verdaderamente libre. Los muros del palacio estaban detrás de ella. Sin embargo, las cámaras la habían seguido al mundo abierto. Diana se había convertido en una de las mujeres más observadas de la Tierra. Cada movimiento era estudiado. Cada amistad se convertía en un titular. Cada vacación se convertía en un evento público. Cada hombre cerca de ella se convertía en parte de una historia más grande que él mismo. Este era el mundo al que entró Dodi Fayed. No conoció a una mujer que vivía una vida ordinaria. Entró en la vida de una mujer que llevaba belleza, dolor, fama y simpatía pública a donde quiera que fuera. Diana era admirada por millones, pero esa admiración tenía un costo. Era amada por extraños, pero a menudo se le negaba la privacidad por las mismas personas que decían adorarla. Para Dodi, Diana no solo era famosa, representaba algo poderoso. Representaba la aceptación, representaba la visibilidad, representaba la entrada a una historia que el mundo entero ya estaba mirando. Y para un hombre que había pasado años tratando de ser visto más allá del nombre de su padre, estar al lado de Diana debió haberse sentido como entrar en un tipo diferente de identidad. Pero el mundo de Diana no era gentil. No solo daba la bienvenida a la gente, los atraía, los convertía en símbolos y luego los juzgaba. Dodi y Diana se habían conocido antes, pero su relación se convirtió en el foco de la atención pública en el verano de 1997. Mohamed Al-Fayed invitó a Diana y a sus hijos a pasar tiempo en su yate en el sur de Francia. Para Diana, fue una oportunidad para escapar de la presión de Gran Bretaña, para darles a sus hijos unas vacaciones
y para pasar tiempo lejos del constante peso político y emocional de su antigua vida real. Para Mohammed Al-Fayed, la invitación también tenía un significado. Colocaba a su familia cerca de Diana. Colocaba a su hijo cerca de Diana. Unía dos mundos que habían luchado con la élite británica de maneras muy diferentes. Diana había estado dentro de la familia real y había sufrido bajo sus expectativas. Mohammed Al-Fayed había pasado años tratando de ser aceptado por la alta sociedad británica y a menudo se había sentido rechazado por ella. Y entre esos dos mundos estaba Dodi. Al principio, las imágenes parecían simples. Luz del sol, mar, un yate, ropa relajada, sonrisas, una mujer tratando de respirar después de años de presión pública, un hombre que ofrecía lujo, comodidad y atención. Para el público, parecía un romance que comenzaba bajo condiciones perfectas, pero la verdad era más complicada. Nada en la vida de Diana era simple, y nada alrededor de Dodi estaba libre de expectativas. El yate no era solo un lugar privado, se convirtió en un escenario flotante. El mar no los protegió de las cámaras, los fotógrafos los siguieron. Lentes largos observaban desde la distancia. Cada momento que debería haber pertenecido a dos personas se convirtió lentamente en material para los periódicos. Aquí es donde el romance comenzó a cambiar. Ya no era solo una relación, era un evento público. El mundo quería saber qué estaba haciendo Diana, quién era Dodi, qué significaba su cercanía, si era serio, si era temporal, si era amor, si era venganza, si era escape. Y cuanto más preguntaba el mundo, menos privada se volvía la relación. Para Dodi, esta tensión debe haber sido tanto emocionante como peligrosa. Durante años había vivido cerca de la fama, había conocido a gente famosa, se había movido por círculos cinematográficos, hoteles de lujo y espacios sociales de élite. Pero esto era diferente. La fama de Diana no era fama ordinaria, era fama emocional. La gente sentía que poseía parte de su historia. Se sentían conectados a su dolor. Querían protegerla y consumirla al mismo tiempo. Estar a su lado significaba ser arrastrado a esa propiedad emocional. Dodi se convirtió de repente en un tema de curiosidad global. Los periódicos, a los que nunca les había importado profundamente sus películas, ahora se preocupaban por cada uno de sus movimientos. Las personas que nunca habían preguntado quién era realmente, ahora querían saber si era digno de Diana. Esa pregunta lo siguió a todas partes. ¿Era Dodi lo suficientemente bueno para ella? ¿Era serio? ¿La estaba usando? ¿Lo estaba usando ella a él? ¿Era simplemente una distracción de verano? ¿Era este romance un mensaje para la familia real? ¿Había un futuro? No importa cuál fuera la verdad entre ellos, la historia pública se volvió más fuerte que la privada. Y esa es una de las partes más tristes de la relación de Dodi y Diana. No podemos saber completamente lo que significaron el uno para el otro en esos momentos tranquilos cuando las cámaras no estaban allí. No podemos saber cuánto fue amor, cuánto fue consuelo, cuánto fue escape y cuánto fue la intensidad temporal de dos personas heridas que se encuentran en el momento correcto e incorrecto. Pero sabemos esto. Su relación se movió muy rápidamente. En cuestión de semanas, Dodi pasó de ser una figura adinerada, conocida principalmente en círculos de élite, a convertirse en uno de los hombres más discutidos del mundo. Su rostro apareció junto al de Diana en periódicos de todos los continentes. Sus vacaciones fueron seguidas casi como un drama continuo. Cada fotografía agregaba combustible a la historia. Para muchos espectadores parecía glamoroso, pero el glamour puede ocultar la presión. Un yate puede parecer tranquilo desde afuera, mientras se convierte en una jaula para las personas que están dentro. Una vacación puede parecer libertad, mientras es seguida desde todos los ángulos. Un romance puede parecer hermoso en las fotografías, mientras es forzado por el conocimiento de que millones de extraños están esperando para interpretarlo. Diana conocía esta presión mejor que nadie. Había vivido durante años bajo examen público. Sabía cómo la prensa podía crear una versión de una persona que se volvía más poderosa que la persona misma. Sabía lo rápido que el afecto podía convertirse en intrusión. Sabía lo que significaba ser amada sin que la dejaran sola.
Dodi era más nuevo en ese nivel de exposición. Había estado cerca de la riqueza, la fama y los chismes, pero Diana trajo una escala diferente de atención. Con ella no había un error privado, ni un malentendido silencioso, ni un momento ordinario. Todo podía convertirse en un titular. Y Dodi se convirtió en parte de esa máquina. El mismo hombre que había pasado su vida tratando de escapar de la sombra de su padre, ahora estaba parado en la sombra de una de las mujeres más famosas del mundo. Pero esta sombra era diferente. La sombra de Mohamed estaba construida con poder y dinero. La sombra de Diana estaba construida con emoción pública. Ambas eran difíciles de escapar. El romance también creó problemas porque la vida personal de Dodi no estaba completamente resuelta antes de Diana. Las afirmaciones de Kelly Fisher sobre su relación y su matrimonio planeado se convirtieron en parte de la conversación pública. Mientras el mundo observaba a Diana y Dodi como una nueva pareja, otra mujer dijo que había sido abandonada. Esto hizo que la historia fuera más desordenada. Dio a los críticos una razón para cuestionar la sinceridad de Dodi. Hizo que pareciera descuidado para algunos, romántico para otros y oportunista para muchos. Para los partidarios de Diana, la pregunta se convirtió en si se podía confiar realmente en este hombre con alguien tan emocionalmente importante para el público. El mundo no solo observó a Dodi, lo juzgó. Y bajo ese juicio, rara vez se escuchó su propia voz. Esto es importante para el documental porque el papel de Dodi en la historia a menudo se reduce a la especulación. La gente habla de lo que él representaba, lo que quería su padre, lo que Diana necesitaba, lo que la familia real pudo haber pensado, lo que creía la prensa, lo que el público imaginaba. Pero Dodi mismo permanece extrañamente distante. Está en las fotografías, pero no completamente explicado. Está en los titulares, pero no completamente escuchado. Es central para el evento, pero rara vez central para la memoria. El verano de 1997 le dio visibilidad, pero no claridad. En esas semanas, Diana y Dodi viajaron a través de un mundo de agua mediterránea, yates privados, hoteles de lujo y vigilancia constante. Las imágenes crearon una fantasía. Una princesa libre del palacio, un hombre adinerado que ofrecía escape, una posible nueva vida fuera de las reglas que la habían lastimado. Pero las fantasías se vuelven peligrosas cuando el público comienza a creer que tiene derecho a ellas. La prensa quería más. Más fotografías, más señales, más pistas, más evidencia de amor, más evidencia de escándalo, más prueba de lo que Diana estaba sintiendo, más prueba de lo que Dodi significaba. Y cuanto más seguían las cámaras, más difícil se volvía para cualquiera de ellos vivir naturalmente. Esta no era una relación que crecía en silencio. Era una relación que crecía bajo persecución. Eso lo cambia todo. Cuando dos personas están solas, pueden decidir lo que son el uno para el otro lentamente. Pueden cometer errores en privado. Pueden dar un paso atrás. Pueden cuestionar cosas. Pueden decidir si un sentimiento es real o temporal. Pero a Dodi y Diana no se les dio ese tipo de espacio. Su relación se estaba convirtiendo en historia mientras apenas comenzaba. Por eso el romance se siente tan trágico. No porque podamos decir con certeza que habría durado. No porque podamos probar que fue un gran amor que estaba destinado al matrimonio, sino porque nunca se le permitió seguir siendo humano. Se convirtió en un símbolo demasiado rápido. Para algunos, fue la rebelión de Diana. Para otros, fue el ascenso de Dodi a la atención global. Para Mohamed Al-Fayed, pudo haber parecido la señal definitiva de que su familia finalmente había entrado en los círculos más altos de la vida británica. Para los tabloides, era la historia perfecta, una princesa, el hijo de un multimillonario, un yate, un posible compromiso, un escándalo real, y un público que no podía dejar de mirar. Dentro de todo eso, todavía había dos personas. Diana, tratando de vivir después de años de daño emocional. Dodi, tratando de ser visto como más que el hijo de su padre. Quizás eso fue lo que los conectó. Ambos entendieron lo que se sentía ser definido por instituciones y familias más grandes que ellos mismos. Diana había sido definida por la monarquía. Dodi había sido definido por el imperio de su padre. Ambos habían vivido cerca del privilegio.
Ambos sabían que la riqueza y el estatus no garantizaban la paz, pero su conexión estuvo rodeada de presión desde el principio. No había una base tranquila, no había un año tranquilo de confianza, no había un cortejo ordinario, no había oportunidad de volverse aburrido, privado y real. Su relación se volvió pública casi tan pronto como se volvió visible. Y cuando el mundo convierte una relación en un espectáculo, también comienza a empujarla hacia un final dramático. A fines de agosto la atención a su alrededor se había vuelto intensa. Sus movimientos eran observados, sus planes eran seguidos. Los fotógrafos esperaban donde pudieran aparecer. Lo que había comenzado como un escape de verano se había convertido en una persecución de imágenes. Dodi pudo haber pensado que podía manejar este mundo. Después de todo, conocía el lujo, conocía los hoteles, conocía la seguridad. Sabía cómo moverse por lugares famosos. Su familia era dueña del Ritz Paris. La riqueza de su padre podía organizar autos, habitaciones, personal y espacios privados. Pero la fama de Diana no era algo que el dinero pudiera controlar por completo. Ese fue el error. El lujo podía crear distancia, pero no invisibilidad. La seguridad podía planificar rutas, pero no silenciar las cámaras. Un hotel privado podía cerrar puertas, pero no evitar que el mundo esperara afuera. Y a medida que agosto llegaba al este a su fin, Dodi y Diana llegaron a París. París se suponía que era una parada en el camino de regreso a Londres. Solo una breve pausa, una ciudad familiar, un hotel propiedad del padre de Dodi, un lugar donde el dinero, la planificación y la privacidad deberían haber sido suficientes. Pero esa noche, nada fue suficiente. El romance que había comenzado bajo el sol del Mediterráneo ahora estaba rodeado de presión, especulación y persecución. El mundo quería una fotografía más, una señal más, una pieza más de la historia. Se hablaba de un anillo. Había preguntas sobre una propuesta. Había rumores de un futuro que pudo o no haber existido. Y había una pareja tratando de moverse por una ciudad que no los dejaba solos. Para Dodi, este fue el momento en que todo en su vida se unió. El imperio de su padre, su búsqueda de identidad, su amor por el glamour, su necesidad de ser visto, su relación con Diana, las cámaras, el juicio público, el lujo que no podía protegerlo. París se convirtió en el lugar donde todo se encontró. Y en las primeras horas del 31 de agosto de 1997, la historia pasó del romance a la tragedia. El Ritz, el auto, el conductor, el guardaespaldas, los fotógrafos afuera, la decisión de irse, el túnel por delante y unos minutos finales que convertirían a Dodi Fayed de un hombre tratando de vivir dentro del mundo de Diana en un hombre conectado para siempre a su muerte. Se suponía que París era temporal. No estaba destinado a ser el capítulo final. No estaba destinado a ser el lugar donde terminara el verano. No estaba destinado a convertirse en la ciudad que albergaría para siempre sus nombres dentro de una de las tragedias más famosas de la historia moderna. Dodi y Diana llegaron a París después de días de viaje, atención y creciente curiosidad pública. Habían sido fotografiados en yates, observados en vacaciones, discutidos en periódicos y seguidos por personas que querían una imagen más, una señal más, un detalle más de una relación que se había convertido en noticia mundial en solo unas pocas semanas. Para la mayoría de las parejas, una parada en París habría sido simple: un hotel, una cena, una noche en la ciudad, un viaje de regreso a casa. Pero Dodi y Diana no eran la mayoría de las parejas. Diana llevaba un nivel de fama que cambiaba la atmósfera a su alrededor, donde quiera que fuera. Dodi llevaba la presión de estar a su lado. Juntos ya no eran simplemente dos personas que viajaban por una ciudad. Eran una historia que el mundo quería poseer. Se quedaron en el Ritz Paris, un hotel propiedad de Mohamed Al Fayed. Para Dodi, el Ritz era un territorio familiar. Pertenecía al imperio de su padre, un lugar donde el nombre familiar significaba poder, control y servicio. Si algún lugar podía ofrecer privacidad, debería Besdon haber sido allí. Pero incluso el Ritz no pudo protegerlos de la atención que esperaba afuera. Esa es una de las dolorosas ironías de esta historia. Dodi había crecido rodeado de riqueza que podía organizar casi cualquier cosa. Autos,
suites, seguridad, personal privado, entradas ocultas, planificación cuidadosa, puertas cerradas. Venía de un mundo donde se suponía que el dinero resolvería los problemas antes de que te alcanzaran. Pero la fama de Diana no era un problema normal. No podía resolverse con una suite de hotel. No podía resolverse con un conductor. No podía resolverse con un plan privado hecho tarde por la noche. Fuera del Ritz, los fotógrafos estaban esperando. Sabían que Diana estaba allí. Sabían que Dodi estaba con ella. Sabían que el público quería más. Cada fotografía tenía valor. Cada movimiento podía convertirse en la portada de mañana. Y para entonces, la historia pública se había vuelto aún más intensa debido a una pregunta. ¿Iba a proponer matrimonio Dodi? Había un anillo. Eso se convirtió en parte de la historia. Se había comprado un anillo en París y después del accidente se convirtió en uno de los objetos más discutidos conectados a sus días finales. Para algunos se convirtió en prueba de un futuro. Para otros era solo otra pregunta sin respuesta. Así es como las horas finales de la vida de Dodi se rodearon de especulación. ¿Planeaba pedirle matrimonio a Diana? ¿Lo sabía Diana? ¿Ella habría aceptado? ¿Fue un plan serio o un gesto romántico impulsado por la presión, la emoción y la expectativa familiar? Nadie puede responder esas preguntas con total certeza, y esa incertidumbre hace que la historia sea aún más trágica, porque al final, el anillo no se convirtió en un comienzo, se convirtió en evidencia sobre la que la gente discutió después de que ambos se fueran. Había un anillo, pero no había futuro. Dentro del Ritz, se tomaron decisiones sobre cómo irse. El plan era evitar a los fotógrafos. Había presión afuera, y esa presión moldeó la noche. No fue una partida tranquila, no fue un viaje normal por París. Cada elección se estaba tomando bajo el peso de la atención. La pareja finalmente salió del hotel en un Mercedes. Dodi estaba en el auto con Diana. Henry Paul estaba conduciendo. Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas de Dodi, también estaba dentro. Los detalles de esa noche han sido investigados, repetidos, cuestionados y debatidos durante años. Pero cualesquiera que fueran los argumentos que vinieron después, la verdad humana de esos minutos finales sigue siendo dolorosamente simple. Estaban tratando de escapar, lejos de las cámaras, lejos de la multitud que esperaba, lejos del ruido afuera del hotel, lejos de la sensación de que incluso una noche privada se había convertido en propiedad pública. Para Diana esto no era nuevo. Había pasado años siendo seguida, observada, perseguida, juzgada y fotografiada. Conocía el miedo de las cámaras acercándose. Sabía cómo la atención pública podía sentirse menos como admiración y más como presión contra la piel. Para Dodi, esta era la versión más intensa de un problema que solo recientemente había comenzado a experimentar a este nivel. Había conocido la riqueza, había conocido los chismes de la sociedad, había conocido la curiosidad pública, pero la persecución alrededor de Diana era diferente. Era más rápida, más fría, más agresiva y más valiosa para las personas que sostenían las cámaras. El Mercedes se movió por París de noche. Una ciudad famosa por su belleza se convirtió en el escenario del miedo. Las calles que los turistas imaginan como románticas se convirtieron en parte de un escape desesperado de la atención. Las luces de París ya no eran suaves, se reflejaban en el cristal, el metal, los lentes de las cámaras y la carretera por delante. Dentro de ese auto, todo lo que había moldeado la vida de Dodi pareció encontrarse a la vez. La riqueza de su padre lo había colocado dentro del Ritz. Su apellido familiar lo había llevado a círculos de élite. Su búsqueda de reconocimiento lo había guiado hacia mundos glamorosos. Su romance con Diana lo había hecho visible para millones. Y ahora, esa visibilidad se había vuelto peligrosa. El auto entró en el túnel del Pont del Alma. En unos segundos todo cambió. El Mercedes se estrelló. Henry Paul murió. Dodi Fayette murió. Diana resultó gravemente herida. Trevor Rhys-Jones sobrevivió, pero con heridas graves. El verano que había llenado los periódicos con fotografías de yates, playas, sonrisas y especulaciones, terminó en un túnel en París.
Dodi tenía 42 años. Para el mundo, el primer shock fue Diana. Eso es comprensible. Diana era una figura global. Su muerte conllevaba un enorme peso emocional. Millones sintieron que habían perdido a alguien que conocían, a pesar de que la mayoría solo la había visto a través de pantallas y fotografías. Su vida había sido pública durante tanto tiempo que su muerte también se sintió pública. Pero para Dodi, la tragedia fue diferente. Murió instantáneamente y casi de inmediato su vida se volvió secundaria a la historia más grande a su alrededor. Estaba en el mismo auto. Murió en el mismo accidente. Su familia perdió un hijo. Su futuro terminó en el mismo momento, pero el mundo no se detuvo por Dodi de la misma manera. Se detuvo por Diana. Eso no hace que el dolor público sea incorrecto. Revela el desequilibrio que lo había seguido en la vida y continuó después de la muerte. Dodi siempre había vivido cerca de personas más grandes que él mismo. Primero su padre, luego Diana. Incluso en la muerte no pudo escapar de ser recordado a través de otra persona. Los titulares llevaban su nombre, pero el rostro de Diana lideraba la historia. El mundo preguntó qué había perdido Diana, qué había significado Diana, qué había sufrido Diana, en qué se pudo haber convertido Diana. La historia de Dodi se convirtió en parte de esas preguntas, pero rara vez el centro de ellas. Y sin embargo, su muerte no fue un pequeño detalle. Un hombre había muerto después de una vida marcada por la presión, el privilegio, la inestabilidad, el anhelo y la búsqueda de identidad. Un hijo había muerto antes que su padre. Un hombre que había tratado de ser conocido por sí mismo finalmente se había hecho conocido en todo el mundo, pero solo por la mujer a su lado y el accidente que los mató a ambos. Ese es uno de los giros más crueles de su vida. El reconocimiento llegó demasiado tarde, y cuando llegó, no le perteneció por completo. La noche final también cambió la forma en que la gente miraba todo lo que vino antes. De repente, las fotografías del yate ya no eran solo imágenes de un romance de verano. Se convirtieron en las últimas fotografías de una pareja condenada. El anillo ya no era solo un posible gesto romántico. Se convirtió en un símbolo de un futuro que nunca se pondría a prueba. El Ritz ya no era solo un hotel de lujo. Se convirtió en parte de una cadena de decisiones que conducían al desastre. Los paparazzi ya no eran solo fotógrafos que perseguían una historia. Se convirtieron en parte de una conversación global sobre los medios, la privacidad y la responsabilidad. La muerte le dio a cada detalle un nuevo peso. Así es como funciona la tragedia. Toma momentos ordinarios y los convierte en señales. Una cena se convierte en la última cena. Un viaje en coche se convierte en el viaje final. Una salida de hotel se convierte en el último movimiento público. Una relación de solo semanas se convierte en una historia que la gente analiza durante décadas. A la relación de Dodi y Diana no se le había dado suficiente tiempo para volverse ordinaria. No se le había dado suficiente tiempo para probarse a sí misma. No se le había dado suficiente tiempo para fallar naturalmente o crecer naturalmente. Se congeló en su forma más dramática, rodeada de misterio, emoción y preguntas inconclusas. Por eso su historia ha permanecido tan poderosa, no porque lo sepamos todo, sino porque nunca lo haremos. No sabemos lo que Diana habría elegido en las semanas posteriores a París. No sabemos lo que Dodi realmente esperaba de la relación. No sabemos si el anillo se habría convertido en una propuesta o si el romance se habría desvanecido después del verano. No sabemos si Dodi finalmente había encontrado algo real o si todavía estaba buscando a través del glamour un lugar al que pertenecer. Todo lo que sabemos es que la historia terminó antes de que la vida pudiera responder. Para Dodi, París se convirtió en la prueba final de que la riqueza no puede controlar el destino. Su padre era dueño del hotel, su familia tenía dinero, la seguridad estaba presente, se hicieron planes, se arreglaron autos, se pagó a la gente para protegerlos, y aún así, nada de eso fue suficiente. El hombre que había pasado su vida rodeado de lujo murió no en un palacio, no en un yate, no en una habitación privada protegida del mundo, sino en un túnel, durante un intento de escapar de la atención que se había reunido a su alrededor. Ese detalle le da a la historia su tristeza más profunda. Dodi había querido ser visto, pero al final ser visto se convirtió en parte de lo que lo destruyó.
Las cámaras que lo hicieron visible también ayudaron a crear la presión de la noche. La curiosidad pública que lo hizo famoso también hizo que sus movimientos fueran imposibles de mantener privados. El romance que lo colocó en el centro del mundo también lo colocó dentro de una persecución que no podía controlar. Y después del accidente, el dolor de su padre se convertiría en otro capítulo de la tragedia. Mohamed Al-Fayed no aceptó la pérdida en silencio. Para él, Dodi no era simplemente una figura pública en un accidente famoso. Era su hijo mayor, el niño que había llevado su nombre, el hombre que había crecido dentro del mundo que Mohamed construyó, el hijo que había vivido bajo su sombra, disfrutado de su riqueza y llevado la carga de su ambición. Cualesquiera que fueran las complicaciones que existieran entre padre e hijo, la muerte terminó con la posibilidad de repararlas. Esa es una de las crueldades más silenciosas del dolor. No solo se lleva a una persona, se lleva todas las futuras conversaciones, cada disculpa que podría haberse dicho, cada malentendido que podría haberse suavizado con la edad, cada oportunidad para que un padre vea a su hijo convertirse plenamente en sí mismo. Dodi murió a los 42 años, lo suficientemente mayor como para haber vivido, pero aún lo suficientemente joven como para tener capítulos inconclusos por delante. Pudo haber cambiado, pudo haber fallado de nuevo, pudo haberse vuelto más serio, pudo haber dejado el cine por completo, pudo haberse casado o no casado, pudo haberse alejado de la atención o haberse adentrado más en ella, pudo haber permanecido en la vida de Diana, o el romance pudo haber terminado como terminan muchas relaciones de verano. Nadie lo sabe. Por eso su muerte se siente inconclusa. Dodi no dejó un legado público completo, dejó preguntas, y las preguntas son exactamente lo que mantuvo viva su historia. En los años posteriores al accidente, Mohamed Al-Fayed se negó a dejar que la versión oficial de los acontecimientos se estableciera en silencio. Creía que había algo más detrás de las muertes de Diana y Dodi. Hizo acusaciones. Habló públicamente. Desafió la idea de que el accidente fue simplemente el resultado de una conducción imprudente, alcohol, velocidad y persecución de los paparazzi. Para algunas personas, Mohamed era un padre afligido que buscaba la verdad. Para otros, era un hombre incapaz de aceptar un accidente insoportable. Pero de cualquier manera, su dolor se convirtió en parte de la historia pública. Esto es importante porque cambió lo que Dodi se convirtió después de la muerte. Ya no era solo un hijo, un productor, un amante o una víctima de un accidente. Se convirtió en una figura central en una de las tragedias más debatidas del siglo XX tardío. Su memoria fue arrastrada a investigaciones, informes, encuestas, entrevistas, especiales de televisión, periódicos y teorías de conspiración. La gente discutió sobre el auto, la ruta, el conductor, los fotógrafos, la seguridad, el anillo, la relación, la familia real, la élite británica y las afirmaciones de Mohamed. Pero en medio de todo ese ruido, Dodi mismo casi desapareció. Esa es la tragedia del más allá de su historia. Todos hablaban de lo que sucedió a su alrededor. Menos gente hablaba de quién era él. Las investigaciones oficiales no respaldaron las afirmaciones de asesinato de Mohamed Al-Fayed. La investigación posterior concluyó que Diana y Dodi fueron asesinados ilegalmente debido a una conducción gravemente negligente de Henry Paul y los vehículos perseguidores. La ausencia de cinturones de seguridad también se consideró parte de las circunstancias fatales. Pero incluso después de esas conclusiones, la fascinación pública no terminó, porque algunas tragedias se vuelven demasiado famosas para seguir siendo simples. La gente no siempre acepta que la historia puede cambiar debido a una cadena de errores humanos, una decisión equivocada, un auto a exceso de velocidad, un conductor ebrio, una multitud de fotógrafos, un plan hecho bajo presión, unos segundos dentro de un túnel. Para muchos, eso se siente demasiado pequeño para una muerte tan grande como la de Diana. Y debido a que Dodi murió a su lado, su muerte fue arrastrada a la misma necesidad de una explicación más grande. Pero para su familia, el dolor no necesitaba una teoría para ser real. Un hijo se había ido. Un cuerpo tenía que ser enterrado. Un padre tenía que pararse frente al mundo y llevar un dolor que se había convertido en propiedad pública.
Dodi fue enterrado por primera vez en Gran Bretaña después de un funeral islámico. Más tarde, sus restos fueron trasladados a la finca de su padre. Incluso este detalle conlleva tristeza. El hombre que pasó gran parte de su vida moviéndose entre países, casas, hoteles e identidades no descansó inmediatamente en un lugar permanente. Su cuerpo, al igual que su vida, se convirtió en parte del mundo emocional de su padre. Mohammed también creó memoriales para Dodi y Diana. En Harrods había un memorial que los colocaba juntos, preservando la idea de su romance y su muerte compartida. Para algunas personas fue conmovedor, para otras incómodo. Pero para Mohammed parecía representar algo profundamente personal, una negativa a dejar que su hijo fuera olvidado. Y quizás eso es comprensible, porque el mundo siempre estuvo en peligro de olvidar a Dodi. No olvidar el accidente, no olvidar las fotografías, no olvidar a Diana, sino olvidarlo a él. Olvidar que antes de ser un titular, era un niño de Alejandría. Olvidar que antes de ser el compañero final de Diana, era un hijo moldeado por la separación y las expectativas. Olvidar que antes del túnel, había pasado años tratando de construir una identidad propia. Olvidar que su vida contenía más de un verano. Por eso la historia de Dodi Fayed merece ser contada por separado. No porque fuera perfecto, no lo fue. Vivió con privilegios, cometió errores. Su vida romántica fue complicada, sus elecciones hirieron a la gente. Su imagen pública fue a menudo descuidada e inestable. Podía parecer un hombre que tenía todas las ventajas y aún así no sabía qué hacer con ellas. Pero las vidas humanas no necesitan ser perfectas para ser trágicas. A veces la tragedia pertenece a personas que tenían demasiado y aún así no pudieron encontrar la paz. A veces la tragedia pertenece ante aquellos que fueron envidiados desde la distancia, pero no comprendidos de cerca. A veces la tragedia pertenece a un hombre que podía entrar en cualquier hotel de lujo del mundo, pero no podía escapar de la sensación de que su vida estaba siendo definida por otras personas. Dodi fue definido primero por su padre, luego por la riqueza, luego por los chismes, luego por Diana, luego por la muerte y finalmente por teorías sobre esa muerte. En cada etapa, algo se interpuso entre Dodi y la oportunidad de ser conocido claramente. Ese es el patrón de su vida. Era visible, pero no comprendido. Era privilegiado, pero no libre. Era famoso, pero no completamente visto. En la memoria pública, Dodi permanece congelado en unas pocas imágenes, caminando al lado de Diana, sentado en un yate, entrando o saliendo de hoteles, sonriendo bajo la atención de las cámaras. Luego, finalmente, vinculado para siempre a la carretera oscura debajo de París. Pero ninguna persona es solo la imagen final que se tomó de ella. La vida de Dodi comenzó lejos de ese túnel. Comenzó en Egipto, en una familia ya dividida. Continuó a través de escuelas de élite, el creciente imperio de su padre, la presión de un apellido poderoso, el intento de encontrar un lugar en el cine, la inestabilidad del romance y la repentina llegada de una mujer cuya fama era más grande que cualquier cosa que él hubiera conocido. Para cuando conoció a Diana, Dodi no era una figura en blanco que entraba en su historia. Ya había vivido con anhelo, ya había vivido con el fracaso, ya había vivido con la necesidad de demostrar su valía. Tal vez eso es lo que hace que su capítulo final sea tan doloroso. La presencia de Diana le dio la atención que quizás siempre había querido, pero también lo borró de una manera diferente. El mundo finalmente lo vio, pero solo a través de ella. En la vida estuvo a la sombra de Mohammed Al-Fayed. En la muerte estuvo a la sombra de Diana. Esa frase puede ser el resumen más completo de su tragedia. El hijo de un padre poderoso, el amante de una mujer famosa, el hombre al lado de una princesa. Pero en algún lugar debajo de esas etiquetas estaba Dodi Fayed mismo, un hombre que quería reconocimiento, un hombre que se movió a través del lujo sin encontrar estabilidad, un hombre cuya vida parecía dorada desde afuera, pero inquieta por dentro. Un hombre que tenía todo lo que la gente imagina que los hará felices, y aún así parecía estar buscando. Su historia también plantea una pregunta más grande.
¿qué le hace el mundo a las personas que observa demasiado de cerca? Diana sabía la respuesta. Había vivido con ella durante años. Dodi la aprendió demasiado tarde. Las cámaras que lo siguieron no solo estaban grabando la historia, estaban ayudando a crear la presión que la moldeó. El público quería imágenes, los periódicos querían historias, los fotógrafos querían el momento, y en medio de esa demanda había personas reales tratando de moverse a través de una noche real. Esa es la lección que permanece después de que el glamour se desvanece. Detrás de cada titular hay un ser humano. Detrás de cada romance famoso hay miedos privados. Detrás de cada fotografía vendida en todo el mundo hay un momento tomado de la vida de alguien. Y detrás del nombre Dodi Fayed había más que el viaje final en auto. Había un niño, un hijo, un hombre tratando de pertenecer. Un hombre que entró en la historia de la peor manera posible. El mundo recuerda el 31 de agosto de 1997 como la noche en que murió Diana. También debería recordar que Dodi Fayed murió allí también, no como un accesorio de su tragedia, no como una nota al pie, no solo como el hombre a su lado, sino como una vida que tuvo su propio comienzo, sus propias heridas, sus propios errores y su propia búsqueda inconclusa de significado. Dodi Fayed pasó su vida rodeado de lujo, pero el lujo no lo salvó. Vivió cerca del poder, pero el poder no lo protegió. Encontró la fama, pero la fama no lo entendió. Encontró a Diana, pero su tiempo juntos fue demasiado corto para volverse algo seguro. Y al final, murió de la misma manera que había vivido durante gran parte de su vida, cerca de algo que el mundo entero estaba mirando. Pero aún así, no fue completamente visto. Su historia termina en París, pero la pregunta sigue siendo, ¿quién fue Dodi Fayed más allá del titular final? Quizás no fue un héroe, quizás no fue un villano, quizás fue simplemente un hombre que nació en una vida que parecía perfecta desde afuera, mientras llevaba silenciosamente la carga de nunca saber si la gente lo veía a él o solo al mundo a su alrededor. Y por eso su tragedia sigue importando, porque Dodi Fayed no solo murió al lado de Diana, desapareció detrás de ella, y para un hombre que pasó toda su vida tratando de convertirse en alguien por derecho propio, esa pudo haber sido la tragedia final de todas.